Nuestro invitado porque vamos a recibirlo al diputado provincial Rodrigo Campo, quien tan amablemente hoy nos visita en el estudio. Rodrigo, muy buenas tardes, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches y bueno, muchas gracias a ustedes por No, invitar. por favor. Bueno, Rodrigo, vamos a empezar charlando de la reunión que se dio ayer justamente en el Partido Justicialista y estas elecciones que se vienen justamente para volver a elegir candidatos. Sí, en el marco del Partido Justicialista hemos tenido una nueva reunión de consejo partidario presidida por Jorge Capitanich, el actual presidente del Partido Justicialista, entendiendo primero y principal que en el mes de marzo vencen los plazos para convocar a elecciones internas en el año 2023 y hay una necesidad fundamental de normalizar la situación de las 69 juntas locales del Partido Justicialista, del Consejo Partidario y también del Congreso. Por lo tanto, después de tanto tiempo vamos a tener elecciones internas. Para nosotros fundamental porque fortalece el órgano partidario, porque en definitiva el Partido Justicialista es la columna vertebral del Frente Chaqueño y por lo tanto, al igual que otros tantos partidos, somos 40 partidos los que componemos el Frente Chaqueño, queremos tener un partido sólido, organizado y que en definitiva respete las reglas de juego de la democracia y convoque a todos los militantes y por qué no también a muchísimos chaqueños y chaqueñas que se quieren sumar, que quieren participar, a afiliarse para poder participar de estas elecciones. Esto como punto de partida. También se ha definido que los candidatos y candidatas en todos los municipios y también en la provincia van a pasar justamente por elecciones internas para cargos electivos. Esto me parece que es fundamental. Esto en definitiva permite, como otros partidos políticos, tener una herramienta vigente. Esto para nosotros sinceramente es fundamental porque no solamente fortalece la participación, sino que también jerarquiza las candidaturas a intendentes, intendentas, concejales, concejalas, diputados provinciales y por supuesto también el caso de gobernador y vicegobernador o vicegobernadora. Es esta la visión que ha planteado Jorge Capitanich, con una mirada muy interesante, muy moderna de cara a lo que hay que hacer. Por supuesto que nuestro partido tiene una tradición respecto a eso. El mismo Coqui ha dicho que en el año 2007, para que esto, en definitiva, tome otro color, tome otra fuerza, ha sido el propio Capitanich en trabajar fuertemente para que en el Chaco existan las internas y esto ha generado de que a posterior, una vez venciendo la interna, Coqui pueda ser candidato a gobernador y pueda ganar. Y en algún punto es también poner esto en valor, la importancia del órgano partidario, poder normalizar esta situación y a posterior tener elecciones internas, en el marco del Partido Justicialista de cara al fortalecimiento del Frente Chaqueño. Rodrigo, hablando de internas y de candidaturas, ya mencionaste tu intención de ir por la Intendencia de Resistencia. El ministro de Gobierno, Juan Manuel Chapo, también mostró la misma intención, lo que se avisora ahí una interna fuerte entre hombres del gobierno, ¿no? Sí, creo que hay al menos dos cuestiones que son fundamentales a entender. Primero, que hay que construir alternativas que sean colectivas, que sean abiertas y que permitan que muchos compañeros, compañeras, dirigentes de diferentes sectores y también no de diferente actividad política en la ciudad de Resistencia puedan participar, insisto, en la construcción de, en nuestro caso, una alternativa y seguramente también habrá otras alternativas y quizás como al igual que otros que se han dado a conocer o hemos planteado cuáles son quizás nuestras intenciones, seguramente van a aparecer nuevas propuestas. Y esto es interesante y es positivo. Nosotros necesitamos construir una alternativa de ciudad que nos permita superar los problemas del presente y que también quizás nos permitan establecer de largo plazo un nuevo contrato con la sociedad resistenciana, un nuevo contrato social que nos permita definir un poco, cuál va a ser la mirada que vamos a tener de cara a los problemas actuales que tiene la ciudad de Resistencia. Y me parece que esto es interesante que lo podamos debatir con todos los sectores. Nosotros, porque quizás estamos permanentemente en actividad política, pero esta ciudad se compone de múltiples sectores que hacen a la vida cultural, deportiva, social, política también, empresarial, y es importante construir una alternativa que tenga todas las características. Esto de pensar lo que en algún momento hemos planteado para la provincia del Chaco, construir unidad en la diversidad, entender la diversidad de sectores que hacen a la ciudad de Resistencia y comprender cuáles son los problemas del presente y cuáles son las salidas o las políticas que tenemos que implementar de cara al futuro. Eso es lo que estamos planteando y recién se están dando los primeros pasos, entendemos que hay seguramente otros candidatos o candidatas que se sienten referenciados con el mismo modelo de provincia y también con el mismo modelo de país, en este caso en particular con el modelo que representa
representa Jorge Capitanich, y nos parece que es positivo, porque en definitiva va a ser un debate democrático que vamos a dar, que seguramente se va a dirimir en las urnas y que va a permitir que la ciudadanía tenga diferentes alternativas, diferentes visiones que son en definitiva parte del ejercicio de la democracia para salir de esta situación en la que está la ciudad. Algo muy importante que se ha dado, perdón No, Roberto, podés. es justamente la práctica de esta militancia que se da con la juventud. ¿Cuánto tiene que ver el apoyo que da justamente el gobernador de la provincia a la juventud en la militancia? Bueno, creo que hay dos cuestiones también sobre esto. Primero y principal, entender que para construir una alternativa para el siglo XXI, seguramente quienes vamos a tener mayor responsabilidad somos los dirigentes o somos los militantes que tenemos mucho que ver con la política del siglo XXI. Yo lo vengo planteando desde hace tiempo, porque la verdad es que no podemos resolver los problemas de esta etapa quizás con dirigentes de la etapa anterior, con dirigentes que han tenido mucha responsabilidad en lo que pasó en el Chaco durante los años 90, o por qué no también responsabilidad sobre lo que pasó en el 2001. Me parece que, por un lado hay que construir renovación y una mirada que tenga mucho más que ver con esta etapa y no con el pasado, y por el otro lado que me parece también que es fundamental entender que la juventud tiene al menos, no solamente nuestra cara o la cara de quienes tenemos más actividad política, sino muchas caras. La cara de aquellos jóvenes que están participando en un centro de estudiantes, muchísimos jóvenes que están accediendo a un primer empleo, que están buscando empleo y que también vienen planteando quizás el emprendedurismo, de otras actividades su lugar, muchísimos jóvenes que están participando en la cultura, en el deporte. La verdad es que cuando uno piensa en un nuevo sujeto político para la provincia del Chaco, está bueno poder entender la diversidad de sectores que componemos a las juventudes y que podríamos expresar una propuesta de renovación. Y esto hasta incluso supera o trasciende una idea o una edad definida, porque hay muchísima gente que quizás puede tener algunos años más, pero se siente mucho más representada con esta idea de la provincia y del país que con ideas anteriores. Así que seguramente vamos a tener un buen debate en el marco de la renovación. Rodrigo, decíamos, es un año fuertemente electoral y seguramente oteas un poco el panorama de lo que va haciendo el intendente de Resistencia, Gustavo Martínez, porque recientemente anunció que él quiere competir, si bien por el Frente SER, por la gobernación. ¿Pensás que es una jugada de movimiento casi ajedrecístico del intendente? Primero y principal, creo que los dirigentes que se sientan representados en otros frentes y en otros modelos de provincia o por qué no de país también, tendrán que dar esos debates por fuera. Nosotros, la verdad que hubiésemos preferido... ¿Por qué, Rodrigo? Porque Gustavo Martínez es un histórico dirigente también peronista, ¿no? Pero es eso lo que Claro. iba a decir. La verdad que hubiésemos preferido que este espacio en particular, el espacio que conduce Gustavo Martínez y por qué no también otros espacios que se sienten parte del peronismo en términos históricos, hubiésemos preferido que participen de esta interna y no que construyan por afuera, porque en definitiva esto muchas veces representa una funcionalidad a otra visión del país y por supuesto que siempre preocupa. Nosotros venimos hace tiempo advirtiendo de que el intendente de la ciudad de Resistencia tiene una mirada mucho más cercana por momentos a Rodríguez Larreta que en este caso en particular a Jorge Capitanich, a Cristina Fernández de Kirchner, y eso para nosotros siempre termina siendo una alerta. No quiere decir que, quizás cambie su comportamiento, cambie su conducta, como ya lo ha hecho en otro momento, de cara a los próximos meses. Pero nosotros advertimos en esta etapa que nuestro enfoque y nuestras energías tienen que estar puestas en el frente de todos y en el frente chaqueño, porque es la herramienta política que nosotros elegimos y, por supuesto, el modelo de país y de provincia que queremos para poder participar en las elecciones. La mencionaste a Cristina Fernández. Hay una encuesta reciente de Aresco que señala que en el caso de que Cristina Fernández no se presente como candidata, el que está liderando las encuestas es Javier Milei. ¿Considerás que a partir de esto Cristina puede llegar a cambiar esa decisión que había anunciado de no presentarse electoralmente? Me cuesta mucho creer en las encuestas, te soy muy sincero. Creo que la construcción de las encuestas siempre encierra algún tipo de interés particular, que muchas veces genera que los consultores o algunos medios de prensa puedan conversar con ese dirigente, el que sale primero o el que sale segundo, para hacerle creer que si toma determinadas definiciones puede mejorar su hándicap electoral. Yo lo que sí creo es que Cristina Fernández de Kirchner es por lejos quien mejor mide y seguramente quien mejor se posiciona de cara a la sociedad por el bagaje político y cultural de Cristina. Creo que ella ha tomado una definición de cara al cierre del año anterior que hay que respetar y que hay que entender que, en definitiva, frente a determinados condicionamientos de la democracia actual, su candidatura, por el momento no podrá ser, y seguramente habrá otros dirigentes que podrán tomar determinadas
determinado relieve de cara a los próximos meses. Digo, eso también hay que entenderlo. Pero el tema es quién, Rodrigo, ¿no? Bueno, nosotros tenemos un gobernador, quiero Ajá. también ponerlo en valor porque me parece que tiene que ver con eso, que ha insistido durante mucho tiempo de que la Liga de Gobernadores tenga su propio candidato. Y quizás, ahí vamos a tener un candidato o una candidata que representa el federalismo y que, en definitiva, en el debate por la presidencia, en el debate por la conducción del país, pueda establecer un modelo. ¿Y por qué no? Seguramente habrá otras visiones desde el Frente de Todos que representen quizás a otra mirada, por ahí un poco más parecida a la de la zona núcleo, o por qué no representadas o mirando determinadas construcciones como las de Córdoba y otras provincias. Me parece que no hay que apresurarse respecto a esta definición. Yo tengo muy en claro, y creo que muchos, que lo que representa a Cristina Fernández de Kirchner no es fácil de trasladar a un posible candidato o candidata y que por lo tanto hay que esperar qué sucede. Me parece que en los próximos meses vamos a tener certeza y me gustaría que la próxima fórmula presidencial, además de tener alta competitividad, además de ser muy fuerte de cara al escenario que se presenta, tenga un fuerte componente federal. Me gustaría que en la Argentina haya un federalismo que profundice las políticas que sean reparatorias, fundamentalmente del interior del país. Creo que lo necesitamos y es importante que lo podamos hacer. Y en este trabajo que se realiza y en este planteamiento también de federalizar, ¿cómo crees que va a ser el trabajo a partir de ahora de cara a lo que se viene? Bueno, en particular me parece que ya con la vuelta a las sesiones a partir del 1 de marzo vamos a tener un conjunto de temas que tienen muchísimo que ver con el federalismo en la provincia. Yo lo he planteado hace muy poco tiempo. Necesitamos discutir en profundidad políticas de regionalización y de descentralización, en particular porque está bueno tenerlo presente. Hemos planteado un proyecto, por ejemplo, para trabajar sequía y por eso hemos planteado la creación de un fondo hídrico. La verdad es que vamos a tener la oportunidad de discutir puertas adentro de la provincia, un federalismo que resuelva inequidades entre regiones y municipios y que a todos nos deje otra perspectiva desde las leyes de cómo mejorar la situación de la provincia. Así que hay mucho por hacer, no solamente de cara al país, sino también de cara a la provincia. Las sesiones todavía no comenzaron, Rodrigo, pero sin embargo ya hay cierto picante, cierto cruce con algunos legisladores. Por caso, Karim Peche cuestionó a la provincia por la deuda con Camesa, hablando de cuestiones de la deuda que tiene SECHEP con Camesa, y tuviste definiciones muy fuertes con Karim Peche. Sí, a ver, creo que hay que establecer blanco sobre negro respecto a esta definición, porque si no construyen un marco de confusión que lo único que genera en la sociedad, además de malestar, además de molestia, es quizás, digamos, una mirada equivocada de cuál es la situación de la empresa SECHEP. El proceso de saneamiento de SECHEP llegó a destino. Actualmente ya hay una negociación acordada con Camesa, hay un plan de 96 meses de pago con 6 meses de gracia, donde la provincia consiguió ahorrar un pago de 12.000 millones de pesos. Y esto me parece que es principal. Nosotros estamos resolviendo una situación que por supuesto que había tenido arrastre en etapas anteriores, pero que se profundizó entre el 2018 y el 2019, productos de las políticas nacionales de dolarizar tarifas, y que esto la provincia del Chaco, como el resto de las provincias, ha tenido que enfrentar frente a Camesa, que es el distribuidor mayoritario. Digamos, la distribución mayoritaria de la energía eléctrica en la Argentina, Camesa es uno de los grandes distribuidores. Me parece que esta situación que ha tenido que enfrentarse CHEP la hizo de la mejor manera, generó, por supuesto, condiciones de ahorro. Esto es importante y por eso no está bien que Peche salga a decir que la empresa SECHEP está en una mala situación o que la administración, en definitiva, no logró el objetivo. El objetivo está conseguido. Hay saneamiento financiero y la empresa sigue invirtiendo, por supuesto, en mayor infraestructura, en mejores servicios y atendiendo determinadas necesidades de la etapa. No es sencillo, por supuesto que no es sencillo, y es también algo que yo hace tiempo vengo planteándole a la oposición, en particular a este dirigente, pero también a otros. Cuando ellos fueron gobierno, cuando el gobierno nacional de Mauricio Macri tuvo la oportunidad, bien podría haber condonado, por ejemplo, la deuda que tenían las provincias frente a este distribuidor mayoritario, por ejemplo, entre otras cuestiones, ocupando parte de los recursos que habían tomado con el Fondo Monetario Internacional. ¿O habían tomado, estos recursos para qué? ¿Para hacer infraestructura? ¿Para mejorar servicios? No. La verdad es que las provincias quedaron endeudadas, los municipios quedaron endeudados y la dirigencia de la Unión Cívica Radical, por supuesto que militante de Juntos por el Cambio, lejos de poder dar esta crítica o plantear esta demanda, se quedó callada. Y ese silencio cómplice tuvo que ver con
no decir nada para no generarle una molestia a Mauricio Macri, o tenía que ver con generar condiciones de privatización de las empresas públicas. Esto, digo, es en particular lo que yo quiero debatir. Si queremos empresas públicas, tenemos que dar una definición de qué hacemos. Si queremos, en definitiva, que las empresas públicas se privaticen, también tenemos que definir qué hacemos. Nosotros queremos una empresa pública saneada y es lo que estamos haciendo, y no vamos a permitir que generen un marco de confusión en la sociedad de qué se está haciendo con la empresa. La empresa se está saneando, hay un marco de negociación para el pago de la deuda, es una deuda histórica que se va a terminar de resolver finalmente, y es importante que la sociedad entienda que, digo, lejos de pagarse esta deuda con el bolsillo o con la tarifa, se va a pagar con el Tesoro de la provincia. La provincia va a afrontar un plan de pago inicialmente de 500 millones por mes y a posterior de 1.000 millones, con el objetivo de poder cumplir con este objetivo. Esa fue la respuesta, y me parece que está bueno, digo, que el radicalismo revise sus comportamientos respecto al federalismo. Un poco, digo, volviendo al tema anterior, porque cuando Macri fue presidente hicieron silencio, no se metieron prácticamente en ningún tema, y las consecuencias del macrismo en todas las provincias del país fueron muy severas, y por lo tanto, digo, lejos de entender lo que han generado por complicidad, vuelven a la carga contra, en este caso en particular, nuestra administración, la administración de Capitanich. Me parece que hay que hacerse cargo de lo que le toca a cada uno, de lo que le corresponde a cada uno, y discutir un verdadero federalismo. Nosotros queremos tarifas más bajas por zona caliente, lo venimos planteando, queremos un plan de infraestructura que sea estratégico, que incluya además energía eléctrica, gas, lo venimos planteando también. Es decir, nos podemos hacer cargo de lo que queremos y lo venimos planteando en el marco de la Liga de Gobernadores con un verdadero federalismo. Nos encantaría que el radicalismo también se sume en este tipo de causas. Rodrigo, seguramente tenemos muchísimo tema para debatir, para seguir charlando. Lamentablemente los tiempos en televisión son muy cortos. Agradecemos tu acompañamiento. Seguramente seguiremos charlando de esto. Seguirá siempre bienvenido aquí al estudio de Chaco Televisión. Muchísimas gracias a ustedes. Con nosotros Rodrigo Campos.